¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar del portafolio de proyectos, ¿no? La selección de proyectos y sugerencia de portafolio. ¿Esto qué quiere decir? Es la selección de proyectos y la gerencia de portafolios están eh, en conjunto y van a determinar un proceso crítico para el éxito de la empresa. En esta presentación vamos a evaluar, a seleccionar y gestionar múltiples proyectos alineados con objetivos estratégicos. ¿Qué objetivos tiene la presentación? Pues vamos a establecer criterios de selección, explicar los 6 criterios para un modelo efectivo de selección y screening de proyectos, modelos básicos, que es entender cómo se emplean las listas de verificación y modelos simples de puntuación para seleccionar proyectos. También vamos a comentar modelos avanzados de la selección de proyectos, ¿no? Y aquí lo que vamos a utilizar es modelos de puntuación más sofisticados, como el proceso de la jerarquía analítica y también el análisis financiero, que es otra técnica que se emplea en el análisis financiero de opciones para evaluar las potencialidades de la viabilidad de un proyecto, ¿no? De nuevas inversiones. Bueno, pues el perfil del proyecto, llamada también selección en diversas industrias. Aquí vamos a ejemplificar esta empresa, Hostex AG. Esta es una empresa farmacéutica. Utiliza un modelo de puntuación de 19 preguntas en 5 categorías para calificar las oportunidades de los proyectos. Siemens, por su parte, utiliza este, una, una serie de elementos para categorizar el proyecto como con un código eh, de 2 dígitos y que eso va a indicar la importancia, lo marcan de A a F y el nivel de 0 a 3, ¿verdad? Y por ejemplo el Royal Bank de Canadá, ellos desarrollan una metodología de puntuación que evalúa la importancia del proyecto y facilidad de desarrollo para priorizar las opciones. Cada empresa va a tomar cierta metodología o ciertos elementos para calificar la viabilidad de sus proyectos. ¿Ok? Más ejemplos de la selección de proyectos, por su parte, Weyerhaeuser tiene un programa de investigaciones y desarrollo que alinea y prioriza los proyectos considerando cambios externos, necesidades de clientes, estrategias empresariales y la dirección corporativa. Móvil Chemical utiliza 6 categorías para determinar el equilibrio adecuado en su portafolio, comparándolo lo que es con lo que debería ser. Por ejemplo, 3M y Exxon. 3M evalúa cómo los proyectos cumplen los objetivos estratégicos y Exxon evalúa las propuestas según la estrategia de la unidad de negocio y prioridades. Ok, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de las metodologías. Ok, bueno, las organizaciones deben seleccionar entre numerosas alternativas u opciones de proyectos para ver sobre cuál se van a seguir. Obviamente aquí las consecuencias de malas decisiones pueden ser costosas, ¿verdad? Entonces, las investigaciones sugieren que en el ámbito, por ejemplo, de las empresas de las tecnologías de la información, las empresas derrochan más de 50.000 millones de dólares en proyectos al año que nunca son utilizados, ¿verdad? Vamos a examinar diferentes enfoques para la evaluación y selección de proyectos, desde métodos cualitativos hasta métodos cuantitativos. También se va a analizar la gerencia de portafolio de proyectos, el conjunto de proyectos que una organización lleva a cabo de manera simultánea. Bueno, también se está descargando mi equipo, ya lo conecto. Muy bien, continuamos. ¿Cuáles son algunos fundamentos para la selección de proyectos? Bueno, aquí vamos a analizar lo siguiente, ¿no? Las empresas están bombardeadas con opciones, pero ninguna organización tiene recursos infinitos
pues se debe hacer una selección mediante sistemas de prioridad que equilibren las oportunidades y los costos, ¿verdad? Y, por ejemplo, debemos considerar las presiones de tiempo. El tiempo desperdiciado es una oportunidad perdida y las decisiones deben tomarse de manera oportuna. También siempre va a haber limitaciones financieras porque los recursos son finitos, ¿verdad? Cada inversión debe justificarse frente a alternativas. Y bueno, el modelo de selección también juega un papel importante porque esto nos va a permitir ahorrar tiempo y dinero mientras maximizan la probabilidad de éxito del proyecto. Y bueno, tipos y modelos de selección, podemos agrupar por un lado los que son numéricos y por otro lado, pues los métodos no numéricos. Pues los numéricos, como su nombre lo dice, van a utilizar valores cuantificables como insumos para el proceso de decisión. Estos valores pueden ser objetivos, tanto medibles o subjetivos, opiniones de expertos, por ejemplo. Y tenemos por el otro lado los no numéricos, pues esos no emplean números como entradas de decisión, sino que se van a basar en otro tipo de datos, como evaluaciones cualitativas o juicios comparativos, ¿ok? Nosotros vamos a hacer más énfasis en los modelos numéricos. Y bueno, pues la mayoría de los procesos de screening implican una combinación de datos de evaluación subjetiva y objetiva en la toma de decisiones. Entonces, aquí tenemos los criterios de selección para un proceso de selección efectivo, pues debe ser un criterio de que tenga realismo, ¿verdad? Debe reflejar los objetivos organizacionales, debe considerar las limitaciones de los recursos y riesgos, la capacidad debe ser lo suficientemente flexible para responder a cambios y comparar en diferentes tipos de proyectos. También pues debe ser flexible porque pues siempre se requiere que en determinado momento pueda modificarse y que esto se haga de manera fácil, o sea, si las pruebas requieren de cambios, ¿ok? Y bueno, facilidades de uso, ese criterio de selección, simple para lo que lo utilicen las personas de todas las áreas, áreas funcionales de la empresa, porque lo deben comprender, esos criterios de selección que se estén utilizando, ¿ok? El costo y la comparabilidad, bueno, pues siempre pues tiene que ser de bajo costo de implementación y aplicación a múltiples proyectos para poder hacer comparaciones. Y bueno, ¿qué factores de evaluación se utilizan en la selección del proyecto? Pues aquí vamos a agrupar tres bloques. Los primeros que le llamamos factores de riesgo, ¿no? Que aquí van los riesgos técnicos, tecnológicos, riesgos financieros por inversión, la seguridad y la calidad, los riesgos legales, ¿ok? Tenemos en el otro frente los factores comerciales, pues el rendimiento que se espera de la inversión, la cuota del mercado potencial, el dominio del mercado a largo plazo, la capacidad de generar nuevos negocios. Y bueno, y los factores internos también tienen que ver la necesidad de capacitar a empleados, cambios de la fuerza laboral, cambios en el entorno físico, impacto en operaciones. Y bueno, pues vamos con el primer método que se le llama el modelo de lista de verificación. Pues es el método más sencillo para la selección de proyectos. Aquí pues es desarrollar una lista de criterios que son pertinentes y vamos a aplicarlos a distintos proyectos posibles. Entonces, en un primer rubro vamos a identificar los criterios claves, ¿no? Aquí se va a determinar los factores que son más importantes en la selección del proyecto. El costo, el retorno de la inversión, por supuesto que el riesgo. Y vamos a considerar la evaluación de cada proyecto, ¿verdad? Aquí vamos a calificar cada proyecto según los criterios establecidos, alto, medio, bajo. Y bueno, vamos a comparar los resultados en un segundo eslabón, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Que vamos a analizar que el proyecto acumula las mejores calificaciones a los criterios más importantes. O sea, ¿cuál de las opciones que estamos hablando? Y bueno, permítame, se regresó. Por ejemplo, aquí está una lista de verificación de SAP Corporation. SAP Corporation va a evaluar 4 opciones de proyectos para un nuevo paquete de aplicaciones en la gestión del inventario. Entonces, pues le están dando un nombre al proyecto, alfa, beta, gamma, delta. Se le está dando un criterio, se está calificando costo,
potencial de ganancias, el tiempo en el mercado y los riesgos. Ahí están los 4 elementos. ¿Ok? Y acá está a la derecha la calificación del criterio, alta, media, baja. Por ejemplo, vemos que alfa tiene una calificación alta en costo, ¿verdad? Em, el tiempo en el mercado le están dando media. Los riesgos son bajos los riesgos y el potencial de ganancias también es bajo, ¿no? Para alfa. Y bueno, de esta manera que se analiza alfa, vamos a analizar beta, gamma. En este caso son 4 opciones del proyecto, ¿no? El proyecto gamma resulta ser la mejor alternativa, pues va a maximizar los criterios clave, em, como el costo. A ver, vamos, el costo, si es alto para gamma, el potencial de ganancias es alto y tenemos el tiempo en el mercado, pues es bajo, ¿no? Y los riesgos del desarrollo, pues son altos. Pero bueno, tiene 2 calificaciones altas y los otros proyectos tienen una alta. Pero particularmente acá, el potencial de ganancias lo hace más atractivo sobre las otras alternativas. Este es el método 1, que se le llama modelo de lista de verificación. Bueno, todo modelo tiene sus ventajas y desventajas. Aquí vamos a comentar brevemente algunas limitaciones de la lista, ¿no? Porque va a tener una subjetividad. La calificación alta, media y baja, pues son subjetivas y están sujetas a interpretaciones erróneas. A veces, pues no tiene ponderación, ¿no? O sea, no resuelve temas del trade-off, ¿no? Cuando algunos criterios son más importantes que otros, ¿ok? La forma de comparar, pues es muy limitada, pues va a dificultar comparar proyectos cuando tienen diferentes perfiles de calificación o en diversos criterios. Y bueno, pues esas limitaciones llevan a la necesidad de un modelo más complejo que distinga criterios más importantes y se le asigne pesos específicos. ¿Ok? Vamos ahora con el modelo de la puntuación simplificado. Este modelo, en cada criterio se clasifica según la importancia relativa, reflejando el deseo de maximizar ciertos criterios. Por ejemplo, se le va a asignar pesos de importancia. ¿Ok? Aquí pues se desarrolla un sistema para determinar las ponderaciones correspondientes a cada criterio. Se le va a asignar valores de puntuación, calificar con criterio según su evaluación. Alto es 3, medio es 2 y bajo es 1. Vamos a multiplicar los pesos por las puntuaciones y aquí vamos a obtener una puntuación ponderada que refleje tanto el valor como la calificación de cada criterio y vamos a luego a sumar las puntuaciones. Ok. Aquí está un ejemplo utilizando otra vez el ejemplo de SAP Corporation. Y aquí estamos viendo en la parte izquierda el criterio, que tenemos el tiempo en el mercado, el potencial de las ganancias, los riesgos del desarrollo, el costo. Y aquí se le está dando las, las ponderaciones. Em, si tú recuerdas, aquí estamos, de aquí, venimos para acá. Y bueno, pues acá estamos integrando, son los proyectos, son las variables, los criterios que se habían establecido, pero aquí ya se le está dando la importancia relativa. En este caso, para alfa, el, el más alto representa el tiempo en el mercado. ¿Ok? Se le está asignando 3. ¿Ok? Y bueno, beta también tiene 3. Aquí estamos, ¿no? Y aquí se está haciendo la multiplicación, pues 3 por 1, 3. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y 3 por 2, 6. A ver, voy a hacer más pequeño mi puntero, que sea una pluma para que pueda yo señalar con mayor precisión. Pues si quedamos que se multiplica esta, que sería A por B, y esto nos va a dar esta calificación de aquí, ¿no? Y obviamente si observamos, al desarrollar la operación, obtenemos un puntaje total para alfa de 13,
¿Ok? Bueno, pues de manera análoga se obtuvo, se multiplica la importancia por el puntaje. ¿Ok? Y entonces nos da este valor. Entonces ahora tenemos un segundo valor, el beta vale, tiene una calificación de 19. Aquí el primer proyecto alfa tiene 1 a 13. Aquí gamma tiene 18 y delta tiene una calificación de 16. ¿Qué observamos? Pues con este análisis, el proyecto beta tiene 19 puntos, resulta ser la mejor alternativa, seguido de gamma. ¿Ok? Y esta es la forma de calcular el portafolio. ¿Ok? Bueno, este método pues también tiene ciertas limitaciones, pues es una precisión cuestionable, ¿verdad? Pues una escala de 1 a 3 es intuitiva, pero es muy imprecisa, pues no podemos suponer que la diferencia de 3 y 2 sea igual a 2 y 1, ¿ok? Y bueno, vamos aquí a la interpretación errónea. Si un proyecto puntúa 3 y otro 19, no podemos afirmar que el segundo sea 46% mejor que el primero, ¿no? Y bueno, pues dependencia de criterios. Depende de la pertinencia de los criterios seleccionados y la exactitud del peso asignado. Y bueno, pues aquí hay un solapamiento de criterios, pues criterios como calidad y servicio pueden solaparse llevando a contabilizarlos dos veces. ¿Ok? Ahora, siguiente método, el método del proceso de jerarquía analítica, AHP, Analytic Hierarchy Process. ¿Ok? Es lo que significa AHP. Pues este método fue desarrollado por el doctor Tomás Satie para abordar problemas asociados con modelos de puntuación. Es un proceso de 4 pasos. Pues en una primera instancia se tiene que estructurar la jerarquía. Aquí vamos a construir la jerarquía de criterios y subcriterios para la evaluación. Y luego pues vamos a asignar pesos a los criterios. Bueno, aquí se va a utilizar una comparación por pares para asignar pesos relativos a cada criterio y subcriterio. Y bueno, vamos aquí a asignar valores numéricos. Aquí lo que se va a hacer es establecer valores para las dimensiones de evaluación, pobre, mediocre, bueno. Y vamos a finalmente evaluar las propuestas, que es multiplicar las evaluaciones por los pesos y sumar los resultados para obtener puntuaciones finales. Bueno, y continuamos, pues hacemos comparaciones por pares. Cada criterio se compara con cada factor, con cada uno de los demás. Esto va a facilitar una ponderación más precisa, centrarse en intercambios simples. Y bueno, pues vamos a hacer una distribución de los pesos, ¿no? El peso total se va a distribuir entre los criterios principales y luego se subdivide en los subcriterios correspondientes. Y bueno, el cálculo de ponderación global, esto que es la ponderación final de cada subcriterio, pues se calcula multiplicando el peso por el peso del criterio principal. Y bueno, ¿qué vamos a hacer para establecerlo? Pues vamos hacer una asignación de valores numéricos, vamos a definir una escala de evaluación, se establecen las dimensiones como pobre, mediocre, muy bueno, bueno, excelente. Vamos a personalizar por criterio, aplicamos diferentes escalas para cada criterio, cuando sea necesario, y vamos a asignar valores numéricos, por ejemplo, 0.0, 0.10, 0.30, 0.60, 1, respectivamente. Y bueno, vamos a hacer ajustes según las necesidades. Pues acá lo que vamos a hacer es modificar los valores para adaptarlo a propósitos específicos. Este tercer paso del modelo de las jerarquías implica asignar valores numéricos a las dimensiones de evaluación. Pues este enfoque evita asumir que las diferencias entre números en una escala son iguales y pues esto permite ajustar los valores según las necesidades específicas. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, primera parte del ejemplo. Excelente vale 1, muy bueno es 0.6, bueno es 0.3, ¿ok? Mediocre es 0.1 y pobre sería 0, ¿ok? Pues en esta escala de evaluación, mejor, ujú, resultado
excelente recibe una puntuación perfecta de 100 y todos los demás van a representar alguna proporción de esta, ¿no? Pues sí, lo apreciamos, punto 6, punto 3, punto 1. Ajá. La diferencia entre las calificaciones puede ajustarse según las necesidades específicas. Y bueno, pues aquí es importante que destaquemos que estas escalas pueden ser personalizadas para cada criterio. Por ejemplo, evaluar el nivel de educación de un candidato sería más apropiado usar un nivel como educación media, estudios universitarios y graduado de universidad. Bueno, y aquí estamos viendo el ejemplo, ¿no? Es una combinación. Este 1 se obtiene haciendo las multiplicaciones. Este, a ver, vamos a la siguiente. Ujú. En, en el excelente, a corto plazo tiene punto 15. Recordemos que en este caso, excelente tiene el valor de 1. Aquí tiene esta calificación. ¿Ok? Y tenemos a largo plazo es excelente. Ujú. También excelente. Bueno, si observamos el proyecto perfecto, pues excelente, 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 pues tiene 1, tendría el valor total, ¿no? Pero si ya le hacemos la multiplicación de este lado, entonces ya tenemos que ir multiplicando los valores. Por ejemplo, alineado dice que es bueno. Tenemos que multiplicar punto 15 por bueno. Bueno, voy a cambiarle el color. Ujú. Este bueno vale punto 3. Ese punto 3 se va a multiplicar por el punto 1560 que representa las finanzas de corto plazo. Y luego, este que es excelente, el excelente vale 1 completo. Ese 1 se va a multiplicar por punto 3640, que es el peso que se le está dando a esto, ¿no? Y luego acá tenemos la participación del mercado, en este caso es buena, entonces es punto 1020 por punto 3. A ver si, ¿por qué punto 3? Porque el punto 3 es el valor que se le asigna cuando el proyecto es bueno. Aquí está en la escala de arriba. Y bueno, multiplicamos punto 1564 por, en este que es excelente, pues sería 1, ¿verdad? Y luego acá multiplicamos en la gestión de costos es 0.816. Multiplicamos punto 0.816 por bueno, que es otra vez punto 3. Y bueno, y al final la tecnología, punto 14, es excelente. Excelente vale 1. Al sumar cada uno de estas multiplicaciones que hicimos, vamos a obtener el 0.762. Lo pueden corroborar eh, ahí en sus notas. Ahora bien, continuando con este modelo de las jerarquías, pues tiene beneficios financieros, tiene una dimensión, ¿no?, a corto plazo y a largo plazo, y tiene una calificación, pues contribución a la estrategia, sería aquí un aumento de la participación en el mercado del producto X, la retención de clientes existentes y de producto, ¿no? Y bueno, pues mejora la gestión de costos, ¿verdad? Y bueno, pues esta estructura jerárquica va a permitir dividir criterios complejos en componentes pues más manejables, y esto va a facilitar la evaluación y hacer comparaciones. ¿Ok? Bueno, este modelo pues tiene ventajas, pues sin duda que la precisión se mejora. ¿Ok? Permite asignar valores numéricos específicos a las dimensiones de evaluación, evitando suposiciones sobre diferencias iguales entre puntuaciones. Y bueno, tenemos acá la comparación significativa, pues aquí las puntuaciones en AHP pues son cuantitativamente significativas. Su producto de 0.762 es casi 3 veces que el 0.284. Eso es más fácil de comparar, ¿verdad?
Bueno, evita la doble contabilidad porque está agrupando factores relacionados como subcriterios que comparten el peso de un criterio superior. Y bueno, tiene flexibilidad en las escalas. Este, permite utilizar diferentes escalas para cada criterio según sea necesario para una evaluación más precisa. ¿Ok? Pues este modelo también tiene limitaciones, ¿verdad? Una utilidad negativa, pues es un modelo que no considera adecuadamente la utilidad negativa, opciones que contribuyen negativamente a los objetivos. Por ejemplo, un proyecto excelente pero muy costoso requeriría primero evaluar todos los aspectos positivos y luego comparar contra los negativos. Y bueno, pues acá dice una identificación completa de criterios, pues requiere que todos los criterios sean totalmente identificados al inicio del proceso. Y bueno, pues miembros con agendas políticas pueden resistirse a un proceso tan abierto si desean que ciertos proyectos continúen por razones no explícitas. Ok. Y bueno, el método 4, que es el método de modelos financieros para la selección de proyectos, pues los modelos financieros se basan en el principio del valor del dinero en el tiempo. Y bueno, pues sugiere que el dinero eh, ganado hoy vale más que el dinero en el futuro. Pues aquí podemos agrupar el valor de descuento. ¿Qué significa esto? Pues que 100 pesos hoy pues no valen lo mismo, esos 100 pesos no valen lo mismo que en el futuro, pues hay una pérdida del valor adquisitivo por efectos de la inflación, ¿verdad? Y bueno, el descuento, pues para calcular el valor presente del dinero futuro debemos descontar según la tasa de interés o inflación. Este, y la aplicación, este principio, pues permite comparar proyectos con diferentes flujos de efectivo a lo largo del tiempo. Este método es el más utilizado, el más común, ¿verdad? Pero pues, se pueden utilizar los otros. Y bueno, el periodo de recuperación em, es el tiempo necesario para recuperar la inversión. Calcular la inversión inicial es determinar el desembolso total que se requiere para iniciar el proyecto. Y bueno, pues estimar flujos de efectivo, proyectar los ingresos esperados del proyecto a lo largo del tiempo. Se aplica la fórmula del periodo de recuperación, que es la inversión entre el ahorro anual en efectivo para los flujos constantes y calculamos el flujo acumulado. ¿Ok? Para flujos variables se determina cuando el flujo acumulado se vuelve positivo. Y bueno, pues aquí está un ejemplo del periodo de recuperación. Hay varios métodos para calcularlo. En este caso vamos a utilizar pues esta fórmula que está aquí, ¿no? El periodo de recuperación es igual a A más el cociente de restarle a la inversión inicial el flujo de caja acumulado en el año anterior a la recuperación de la inversión entre D, que es el flujo de caja del año donde se recupera. ¿Ok? En este caso estamos hablando son dos proyectos que requieren una inversión inicial de 500,000, los observamos. Si nosotros empezamos a ver los flujos, acá lo menciono porque aquí dice que es el año anterior a la recuperación de la inversión. Si nosotros, aquí estamos viendo que la inversión inicial es de 500,000. En el año 1, el flujo de efectivo al final va a ser de 50,000. En el 2 son 200,000, allá van 200,000. 200,000 y en el tercer año son 350,000. Si tú observas, si sumamos 50 más 150, 200 más 350 son 550,000. Quiere decir que el dinero se está recuperando en un lapso entre el año 2 y 3. Entonces, para calcular el punto exacto donde se encuentra el punto de equilibrio, se requiere emplear la fórmula, ¿no? Ya por eso dice, es el año anterior a la recuperación. En este caso, en esta parte de arriba, sería el año anterior a la recuperación. O sea, en el 3 se recupera, el anterior a la recuperación sería el año número 2. ¿Ok? Ves la inversión inicial, ahí está la fórmula. Son los 500,000 menos C, que es el flujo de caja acumulado em, al año anterior a la recuperación. El flujo de caja acumulado, en este caso serían los 50 más 150, serían 200,000. ¿Ok? Entonces a la inversión inicial se le resta eso, esos 200,000 que es el acumulado,
y lo vamos a dividir entre el flujo de caja donde se recupera la inversión. En este caso es en el año 3, ¿no? Bueno, y vean, observemos en el ejemplo B, son igual 500,000, 75,000 más 100, 175,000. Serían aquí en el 3, 325,000, ¿ok? Y sería en un punto por aquí, ¿no? Entre el año 3 y 4 donde se recupera. Tienes que aplicar la fórmula y poder obtenerlo. Bueno, acá se obtiene 2.8 años, ¿ok? Y aquí se obtiene en 4 años. O sea, bajo este método de evaluación, pues lo que intenta las empresas es obviamente recuperar la inversión en el menor tiempo posible. Por lo tanto, en este caso es preferible recuperar el dinero en 2.85 años a esperar 4 años, ¿no? Un año y fracción más. ¿Ok? Así se utiliza. Otro método es el valor presente neto. También es un método muy utilizado para evaluar. Aquí, pues, el valor presente prevé el cambio en el valor del dinero de la empresa. Y si se lleva a cabo el proyecto, se van descontando los flujos futuros para calcular su total. Aquí, pues, vamos a determinar la inversión inicial, calcular el desembolso inicial que requiere ese proyecto. Vamos a proyectar los flujos futuros, ¿no? Estimar los flujos netos del proyecto anuales. Y bueno, vamos a aplicar una tasa de descuento. Y bueno, vamos a aplicar finalmente el valor presente, ¿no? Un valor presente neto positivo implica que el proyecto debe realizarse. Estas técnicas se desarrollan en formulación y evaluación de proyectos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Este, Estas son las entradas, estas son las salidas, ¿ok? Y entonces aquí está el flujo neto. Bueno, es que aquí está con fórmulas, pero hoy en día le metemos en el Excel los datos y ya nos va a generar el resultado. En este momento no te voy a explicar en el Excel para no hacer larga la explicación, pero tú puedes llevar este ejercicio al Excel. ¿Ok? Bueno, la TIR, la tasa interna de retorno también, este método lo que va a responder es a qué tasa de retorno podrá ganar este proyecto. Y bueno, pues se define la TIR como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los ingresos y los gastos del proyecto. Se calculan mediante un proceso interactivo para identificar la tasa que vuelve al valor presente igual a cero. Pero bueno, hoy día con Excel metemos la información y la obtenemos sin estar haciendo el cálculo atinándole, ¿no? Anteriormente no se contaba con esta tecnología y tenía que hacerse de manera manual, pero pues hoy en día ya está superado eso. ¿Cómo se interpreta la TIR? Pues si la TIR es mayor a la tasa de retorno requerida y el proyecto debe financiarse, ¿no? O sea, el valor que obtenemos de la TIR tiene que ser mayor a la tasa de descuento que le estamos aplicando. Si no, el valor calculado resulta inferior a la tasa de descuento, no debemos aceptarlo. ¿Ok? Permite una comparación porque permite comparar alternativas de proyectos desde la perspectiva del retorno sobre la inversión. Y bueno, pues acá tenemos estos ejemplos que están ya desarrollados. Aquí está con el valor presente de estos flujos, con esta tasa de descuento del 12%. Estos son sus valores. Y bueno, aquí el valor presente de este proyecto es 5,251. El otro proyecto, un valor presente de 5,003. Aquí la diferencia es aproximadamente de 3 pesos. ¿Ok? Recordemos que aquí tenemos que la inversión inicial son 5,000. ¿Ok? Y aquí tenemos. Muy bien. ¿Qué limitaciones tiene la TIR? Pues no es la tasa real de retorno. La TIR iguala la tasa de retorno solo cuando los flujos pueden reinvertirse a tasas similares.
tiene conflictos con el valor presente porque para proyectos que son mutuamente excluyentes, la TIR y el VPN pueden dar recomendaciones contradictorias, es cierto. Hay ocasiones que evaluamos proyectos y con criterio TIR dice que se aprueba, pero con el criterio del valor presente dice que se rechaza. Algunas instituciones prefieren evaluar con una o con la otra. La metodología es importante que lo consideres cuando vas a presentar un proyecto para saber que sepas con qué te van a evaluar, ¿no? Con qué técnica. Y bueno, pues podemos tener múltiples soluciones. Si los flujos no son normales, hay salidas después de entradas y la TIR puede dar múltiples resultados. La reinversión, el valor presente, pues considera el costo de capital promedio ponderado, que refleja el potencial de reinversión, mientras la TIR no lo considera. Y bueno, vamos ahora a un modelo de opciones. Este va a considerar la flexibilidad para posponer el proyecto y el valor de la información futura, ¿verdad? Pues aquí evalúa el valor de esperar antes de comprometer los recursos de un proyecto que es muy arriesgado, pues considera la posibilidad de que una empresa pues no pueda recuperar el dinero invertido. En su aplicación, pues una organización debe determinar si tiene flexibilidad para posponer el proyecto o si la información futura va a ayudar a tomar mejores decisiones. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de desarrollo de modelo de opciones, ¿verdad? Una empresa considera que actualizar una planta química con un costo de 5 millones y un retorno requerido de 10, y entonces se calcula el escenario actual, ¿verdad? 40% probabilidad de flujos de 1 millón al año, 60% probabilidad de flujos de 200,000, el flujo promedio de 520,000, y entonces se calcula el valor presente, ¿ok? Y aquí nos da 200,000. Y bueno, tenemos el escenario con espera, con un éxito, el éxito aumenta el 50%. Entonces ponemos los datos, ¿no? En este caso son 5,000 entre 1.1. Eso es igual a 4,545,454. Es la inversión inicial. Y bueno, pues aplicamos la fórmula, ¿no? Y obtenemos el dato, ¿no? En este caso, si observamos el resultado del escenario A, lo que se espera, y si nos esperamos un año, ¿qué es lo más atractivo? Pues obviamente hay más ganancias si esperamos un año. Claro, eso se hace haciendo la simulación con el modelo de opciones, ¿no? Esa es otra forma de evaluar. Y bueno, pues la elección de un enfoque, pues debe tener objetividad, o sea, debe ser un proceso consistente, objetivo, evitar vacas sagradas, ¿verdad? O ideas favoritas. Debe haber una adecuación del contexto. Pues, algunos métodos son más apropiados para ciertas empresas o determinados proyectos, pues debe haber un equilibrio entre los criterios, considerar tanto criterios financieros como no financieros en el proceso de la toma de decisiones. Pues el método de elección pues debe tener una amplitud suficiente, elegir un algoritmo de selección suficientemente amplio para abarcar aspectos financieros y no financieros. Bueno, aquí vamos a analizar un poco el proceso de Tollgate de General Electric. Ellos han desarrollado un enfoque sofisticado de screening y selección de proyectos que le llaman este proceso Tollgate. Y observemos acá, para empezar, ellos están asignando 7 puntos de control, ¿verdad? Son 7 etapas de 100 a 700 establecidas a lo largo de una línea de tiempo del proyecto. También establecen mapas de procesos. Cada etapa tiene un mapa detallado que guía a los gerentes y equipos en los elementos específicos necesarios. Es una revisión multifuncional. Hay un equipo de gestión multifuncional que va a supervisar cada fase completada antes de permitir avanzar a la siguiente. Y bueno, la aprobación ejecutiva. Y después de la aprobación de los equipos, eh, requiere la aprobación de la alta gerencia. Y bueno, tiene ventajas y críticas al proceso de Tollgate. Ventaja, pues normaliza el proceso a través de unidades de negocio,
analizan de manera integral el riesgo, los vínculos pues son claros con la alta dirección, descubrimiento de problemas de manera temprana, gestión del riesgo en tiempo real, pues tiene sus críticas, ¿verdad? Pues hay un excesivo niveles de supervisión burocrática, hay un gran número de acciones, pasos y listas de verificación, posibles retrasos significativos, una preocupación cuando se necesita una respuesta inmediata. ¿Ok? Y bueno, pues superada la selección, ya pasamos ya a la gerencia del portafolio de proyectos, ¿verdad? Este es un proceso sistemático de selección y apoyo a la gerencia de los proyectos de una empresa como un conjunto unificado, pues debe tener una gestión conjunta. Los proyectos se gestionan según una misma estructura y pueden estar relacionados o ser independientes, un objetivo común, ¿verdad? La clave es reconocer que los proyectos comparten un objetivo estratégico común y los mismos recursos limitados. Y pues debe haber un equilibrio. Plantea el desafío de equilibrar objetivos estratégicos a largo plazo con necesidades y limitaciones a corto plazo. Bueno, preguntas claves en la gerencia del portafolio. Selección de estrategia, ¿no? O sea, ¿qué proyectos deben financiarse en la empresa? ¿Estos proyectos refuerzan los objetivos estratégicos de futuro? Si no, pues hay que argumentarles, ¿no? Y bueno, recursos disponibles. La empresa cuenta con los recursos suficientes para apoyar todos los proyectos que ha seleccionado, ¿verdad? Bueno, y no se refiere estrictamente al recurso que tenga la empresa en lo individual, porque a lo mejor algunos proyectos van a requerir de algún financiamiento externo. Y eso también va implícito en esta respuesta. Entonces, el potencial comercial, o sea, este proyecto tiene un buen potencial de negocio, justifica la inversión requerida y bueno, la complementariedad. Este proyecto es complementario de otros que tiene la empresa, fortalece el portafolio existente. ¿Ok? Y bueno, ¿qué tareas tiene la gerencia de portafolio? Pues aquí estamos enumerando las más importantes, tomar decisiones, ¿va? Decidir sobre direcciones estratégicas según lo que el mercado tiene en este momento o está la tendencia al futuro, el capital disponible, el riesgo aceptable, la priorización, o sea, va a ordenar los proyectos de acuerdo a criterios como costo, oportunidad, riesgo y ajuste estratégico. La revisión, pues va a evaluar alternativas según el esquema de prioridades para seleccionar las de máximo rendimiento. Y bueno, la realineación es reexaminar las prioridades cuando se añaden nuevos proyectos al portafolio, ¿no? Son parte de las tareas de la gerencia del portafolio. Y bueno, pues, ¿qué criterios? Pues ya los hemos comentado de manera previa en esta presentación. El costo, es decir, proyectos con menores costos, con desarrollo son más favorables, ya que tienen menor riesgo inicial. La oportunidad, pues la posibilidad de un gran premio es un fuerte incentivo para la financiación, para el financiamiento. El riesgo, pues el rendimiento debe justificar el nivel de riesgo. Los demasiado arriesgados se descartan y pues el ajuste estratégico, ¿no? Son oportunidades eh, que se evalúan según si son complementarios o qué tanto van a aportar a las líneas existentes o va a aumentar la capacidad de aumentar la familia de productos que maneja la empresa en este momento. Bueno, un portafolio balanceado, pues debe tener alto riesgo, por supuesto, un crecimiento moderado, bajo crecimiento, bajo riesgo, mantenimiento. Y bueno, pues el portafolio debe tener una mezcla. O sea, no deben ser todos demasiado arriesgados y ni todos, pues, de bajo crecimiento, por ejemplo. Y bueno, el desarrollo de un portafolio proactivo, pues es una familia de proyectos que va a estar integrada con una meta estratégica común que apoya la integración estratégica general. Por ejemplo, vamos a comentar esto del caso Pfizer, las empresas que están en la industria farmacéutica manejan grandes familias de proyectos integrados, pues es un costo de desarrollo extremadamente alto. em, Son largos plazos para nuevos productos de 12 a 16 años. Las tasas de éxito es del 0.02, o sea, del 2%. Es muy baja, ¿no?
pero pues cuando ya descubren un medicamento, pues es ahí donde los precios que tienen los farmacéuticos, las medicinas, pues son más altos, ¿no? Son de patente. Si estas empresas privadas no invirtieran en esos proyectos, pues no habría desarrollo, ¿no? Pero bueno, ahí hay una cuestión también que raya en lo ético, ¿no? Eh, hay empresas que pues lucran con la salud. Pues no estoy diciendo que sea el caso de ella, ¿no? Pero la experiencia muestra cómo los medicamentos recién descubiertos pues tienen precios altos, ¿no? Y bueno, por ese lado, ¿no? Pero bueno, como la tasa de éxito, como son experimentos que van haciendo, o sea, si la tasa de éxito es del 2%, imagínense, el 98% de esos proyectos fracasan. O sea, desarrollan, o sea, hacen el experimento aplicando el conocimiento científico, pero pues no prospera. Pero obviamente hay un punto en que con lo que se logra concretar, la industria recupera lo que perdió en los otros proyectos, ¿no? Ahora bien, mm, por ley en varios países, a cierto tiempo, se liberan las patentes de los medicamentos. Claro, hay personas en los países en Latinoamérica que son de bajos recursos, obviamente que no podrían tener acceso a los medicamentos nuevos descubiertos por las farmacéuticas porque pues son caros, ¿no? Y cuando las patentes están liberadas ya hay por lo menos acá en México hay medicamentos genéricos intercambiables, tienen la misma sustancia activa que el medicamento principal. Claro, los medicamentos más nuevos no están protegidos, ¿no? Por la propiedad industrial, pero pues después de un tiempo se liberan esas, ¿no? Y es bueno, eso permite que más personas puedan acceder a medicamentos de bajo costo, ¿no? Que de otra manera, si no existieran estos, pues sería muy difícil que ellos pudieran acceder a esos medicamentos, ¿no? Ahora, respecto a la gestión del riesgo, aquí en Pfizer, pues en un punto determinado, Pfizer tiene numerosos proyectos en inversión, tiene menos proyectos en ensayos clínicos y hay aún menos proyectos en el mercado, pues esa estrategia compensa las altas tasas de fracaso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, se pierde mi mouse, permítame un momento. Quiero ver si lo localizo. Lo voy a poner en el más alto para que no lo pierda. ¿Ok? Aquí tenemos la categoría fase, el descubrimiento, la investigación, fase uno, fase 2, fase 3, aplicación comercial. ¿Ok? El tiempo. La fase uno pues es corto, 1 año, 2 años, 3 años, 1.5. Pero bueno, si observamos ya el total, para un nuevo descubrimiento se lleva de 12 a 16 años. Es mucho tiempo. Ok, el éxito, pues, el 1%. Eh, a la fase uno llegan entre el 70 y 75%. De esos proyectos, los que quedan, la mitad pasa a la fase 2. Y de esa mitad, 3/4 partes llegan aquí, ¿no? Y se va reduciendo. O sea, al final queda un 2%, ¿verdad? Pues es un largo proceso con altas tasas de fracaso. Pues obviamente el dinero es un recurso escaso en las empresas, por eso es importante eh, el manejo del dinero, ¿no? Obviamente el formular y evaluar proyectos, hacer planes de negocio, pero también es importante la administración de los proyectos, ¿no? Y es ahí donde se vuelve importante este curso en su formación profesional. Y bueno, pues flujo de desarrollo de nuevos medicamentos, pues las compañías farmacéuticas deben compensar largos tiempos de aprobación con la gestión simultánea de decenas de iniciativas. O sea, aquí la investigación inicial, pues hay numerosos proyectos en fase de investigación y desarrollo básico. Luego pasan los ensayos clínicos. Menor número de proyectos avanza, lo que veíamos en la gráfica anterior.
luego va a la fase de aprobación regulatoria, aún menos proyectos llegan a esta fase. Y el lanzamiento comercial, pues muy pocos proyectos alcanzan la fase de comercialización. ¿Ok? Elementos claves para la gerencia exitosa del portafolio, pues ya habíamos comentado que tenga una estructura flexible, ¿verdad? Entornos de múltiples proyectos requieren una flexibilidad, comunicación abierta. La burocracia excesiva va a limitar la innovación. Monitoreo ambiental, pues lanzar sondeos de bajo costo al futuro, prototipos experimentales, pruebas de mercado, alianzas estratégicas. La transición regulada, pues se deben desarrollar a plazos largos y planificar el futuro para que la transición entre productos sea fluida, especialmente en actualizaciones. Y bueno, hay problemas a veces en la implementación de proyectos, sí. En algunos lugares, algunas empresas tienen comunidades técnicas muy conservadoras, profesionales técnicos que pueden resistirse a abandonar ideas de proyectos arriesgados o fuera de sintonía de las metas estratégicas. Otros tienen miedo de una desalineación estratégica, ¿no? O sea, la empresa puede seguir desarrollando proyectos que ya no reflejan su nuevo enfoque estratégico, proyectos pues pocos comprometedores, ¿verdad? Es decir, persistir con proyectos de baja calidad o innecesarios, como el caso de Toshiba, ¿no? Con HD y el DVD frente al Blu-ray. Recursos escasos, pues la falta de los recursos adecuados, especialmente eh, personal, para soportar el desarrollo requerido. Y bueno, pues sí tiene su beneficio la gerencia de proyectos porque va a buscar siempre armonizar la estrategia, tratar de alinear las prácticas de la gerencia de proyectos con la estrategia global de la empresa, va a proporcionar un trabajo coordinado, va a garantizar que los equipos trabajen en conjunto y no con propósitos cruzados, pues va a haber la forma de gestionar el riesgo, permite equilibrar diferentes familias de proyectos, riesgos y rentabilidades, y va a haber una señalización clara, pues los proyectos seleccionados envían una señal clara sobre las prioridades y direcciones futuras. ¿Ok? Aquí vamos a comentar el caso de Keflavik Paper Company, la situación. Te la platico, pues esta empresa ha tenido problemas con su proceso de gerencia de proyectos tardíos, presupuestos excedidos y rendimiento inconsistente. Obviamente, un análisis rastreó los problemas y resultó que había métodos defectuosos de selección de proyectos centrados casi exclusivamente en modelos de flujo de efectivo descontado. ¿Qué consecuencias trajo? Pues desarrolló una familia de proyectos sin relación, alejados del nicho original de la empresa, proyectos raramente medidos respecto a la misión estratégica, un portafolio diverso, difícil de manejar, con aprendizaje organizacional disminuido. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo se solucionó este problema? Pues reconsideraron el proceso. O sea, el consultor recomendó reconsiderar el proceso de screening en la selección de proyectos, evaluar los objetivos estratégicos. Todos los nuevos proyectos deben evaluarse en términos de los objetivos estratégicos de la compañía, demostrar que sean complementarios, ¿verdad? Los proyectos deben mostrar que complementan el portafolio actual y, bueno, analizar las habilidades, es decir, ajustar las habilidades de los gerentes de proyectos a los tipos de proyectos que la empresa ejecuta. Y obviamente la implementación ha sido lenta, ¿verdad? Pero un nuevo esquema de prioridades está mejorando tanto la selección como la capacidad de gestión. ¿Ok? Aquí tenemos otro caso, el de Nova Western. Phillips Henry, el presidente de desarrollo de nuevos productos, debe decidir entre dos proyectos de software, ¿no? Janus y Gemini. Evaluación por modelo de puntuación. Entonces acá le asignan a Janus 22 y a Gemini 28. La evaluación por el valor presente. Aquí obtiene estos números. Y, y bueno, pues acá representa mayor valor presente. Con este criterio del VPN, este calificaría, ¿verdad? Pero por el modelo de puntuación, el Gemini es mejor. Bueno, pues así se está aplicando dos técnicas, ¿no? Pero podemos utilizar varias técnicas para la selección, ¿verdad? El análisis del caso de Nova, pues aquí tenemos divergencia de resultados. El modelo de puntuación favorece Gemini.
pero su mejor ajuste estratégico y menor riesgo. El análisis financiero, el valor presente favorece a Llanos por sus mayores flujos de efectivo a lo largo del plazo, pues aunque requiere más tiempo para generar retornos significativos. Y bueno, consideraciones temporales, Gemini tiene una vida de proyecto más corta de 3 años, mientras que Janus tiene 5. La decisión final, pues la elección va a depender si la empresa prioriza el ajuste estratégico o el retorno financiero. Ujú, exactamente. Resumen del capítulo. La gerencia de portafolios, pues debe tener realismo, ¿verdad? De reflejar objetivos organizacionales, considerar limitaciones, recursos y tener en cuenta el riesgo comercial y técnico, facilidad de uso, pues debe ser simple, oportuno y generar información a las personas que puedan asimilar sin formación especial. Debe tener también el modelo de selección la capacidad de ser flexible para responder a los cambios, y robusto para acomodar criterios y limitaciones, pues debe haber comparabilidad, ser aplicable a múltiples proyectos y apoyar comparaciones generales entre alternativas. Em, Dentro de los modelos de selección, platicamos de la lista de verificación, pues se desarrollan criterios importantes, se evalúan proyectos con calificaciones alto, medio, bajo. Tiene ventajas, pues simplifica y fomenta del debate, desventajas de la subjetividad, el modelo de puntuación, pues asigna pesos a criterios y valores numéricos a calificarse para obtener puntuaciones ponderadas, pues tiene ventajas, por supuesto que sí, pues reconoce la importancia de diferenciar los criterios y dentro de sus desventajas sería la interpretación que es un poco incierta. Bueno, en el proceso de jerarquía HP, pues se estructura una jerarquía, se asignan los pesos, se asignan valores y se evalúan alternativas, ¿verdad? Explicamos ampliamente las dos dimensiones que tenía el ejemplo, ¿no? Y bueno, pues los modelos financieros, pues evalúan el periodo de recuperación, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el modelo de opciones, pues fueron los que comentamos, cómo se hacían, y bueno, la gerencia de portafolio pues debe permitir la toma de decisiones, debe priorizar, debe hacer una revisión, una realineación, una repriorización, ¿ok? También lo explicamos a lo largo de la exposición. Y bueno, pues la estructura del portafolio pues va a partir de que tenga una estructura flexible, ¿verdad? Que se pueda hacer un monitoreo ambiental, que tenga una transición regulada, ¿verdad? Y bueno, pues estos elementos permiten que la organización tenga portafolios dinámicos y alineados con sus objetivos estratégicos siempre cambiantes. ¿Ok? Desafíos de la gerencia de portafolio, pues puede haber una resistencia técnica por aquellos técnicos pues, que se resisten a abandonar proyectos arriesgados o fuera de la estrategia, que sean desalineados, que sean proyectos débiles, escasez de recursos, ¿verdad? Pero todo eso tenemos que sobreponerlo como administradores de proyectos. Y bueno, pues eh, la selección de proyectos, pues para implementar efectivamente los conceptos de la selección de proyectos y gerencia de portafolio, debemos evaluar el contexto organizacional, debemos revisar de manera periódica, debemos tener un balance en la estructura del portafolio entre proyectos que tienen mucho riesgo, bajo riesgo, y bueno, y debemos hacer combinación de métodos, ¿verdad? Utilizando criterios tanto financieros como no financieros para hacer la evaluación integral de los proyectos. Y bueno, como conclusiones finales, pues tenemos que tener una objetividad crítica. La selección efectiva de proyectos requiere procesos objetivos y consistentes, evitando sesgos personales, métodos complementarios, pues diferentes métodos de selección pueden ser apropiados según circunstancias específicas, pues tiene que haber un equilibrio de los criterios también, considerar aspectos financieros como no financieros, la alineación estratégica también, asegurarnos que el portafolio de los proyectos vaya, que refleje y apoye los objetivos estratégicos. Y bueno, pues la selección efectiva de los proyectos y la gerencia de portafolio son fundamentales para el éxito a largo plazo de la empresa. Si tú requieres más información respecto a la presentación que pues, explicamos, este, aquí está el libro del cual me basé, Pinto Jeffrey, Gerencia de Proyectos, tercera edición Pearson, Colombia 2015.